Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en la historia para descubrir quiénes fueron los 10 gobernantes más inteligentes de todos los tiempos. Así es, vamos a hablar de esos líderes que no solo gobernaron con mano firme, sino que también destacaron por su increíble inteligencia y visión estratégica. 1. Alejandro Magno. Empezamos con Alejandro Magno, el rey de Macedonia que a los 20 años heredó un reino poderoso y, en poco más de una década, creó uno de los imperios más grandes de la historia antigua. ¿Pero qué lo hacía tan especial? No solo era un brillante estratega militar, sino también un líder visionario. Alejandro supo cómo inspirar lealtad en sus hombres y cómo integrar a los pueblos conquistados en su imperio. Fundó más de 20 ciudades, muchas de las cuales llevan su nombre, y difundió la cultura griega por todo el mundo conocido. Se estima que su IQ rondaba los 180, lo que refleja su capacidad para planificar y ejecutar estrategias complejas. 2. César Augusto. Pasamos ahora a César Augusto, el primer emperador de Roma. Su inteligencia no solo se reflejó en sus habilidades militares, sino en su capacidad para reorganizar el sistema político romano. Nacido como Cayo Octavio, fue adoptado por su tío abuelo Julio César y rápidamente demostró su astucia política. Después del asesinato de Julio César, Octavio formó el segundo triunvirato con Marco Antonio y Lépido, pero su ambición lo llevó a eliminar a sus rivales uno por uno. Una vez en el poder, Augusto se centró en consolidar su gobierno y en transformar la República Romana en el Imperio Romano. Implementó una serie de reformas administrativas y financieras que estabilizaron el imperio. Reorganizó el ejército y creó una guardia pretoriana para su protección. Su habilidad para manipular el sistema político romano y presentarse como un restaurador de la República, mientras consolidaba su propio poder, es testimonio de su inteligencia. Bajo su reinado, Roma disfrutó de la Pax Romana, un periodo de paz y prosperidad que duró más de 200 años. Su IQ se estima en alrededor de 170. San Qin Shi Huang. Ahora viajamos a China para conocer a Qin Shi Huang, el primer emperador de la dinastía Qin. Su mayor logro fue la unificación de China en el 221 a.C., pero su inteligencia se manifestó en su enfoque práctico para gobernar. Qin Shi Huang implementó una serie de reformas que estandarizaron la escritura, la moneda y los pesos y medidas en todo su imperio, facilitando el comercio y la comunicación. También comenzó la construcción de la Gran Muralla China, un proyecto colosal que protegió al imperio de invasores del norte. Su IQ se estima en 140, lo que subraya su capacidad para manejar proyectos a gran escala y su visión a largo plazo. 4. Saladino. Saladino, el primer sultán de Egipto y Siria, es otro gobernante cuya inteligencia y tacto político le ganaron un lugar en la historia. Es conocido por su papel en las cruzadas, especialmente por su recaptura de Jerusalén en 1187. Sin embargo, Saladino no solo fue un líder militar astuto, también fue un diplomático habilidoso. Su trato justo con los prisioneros y su respeto por la diversidad religiosa le ganaron el respeto tanto de sus aliados como de sus enemigos. Su IQ se estima en 135, reflejando su habilidad para equilibrar la guerra y la diplomacia. 5. Isabel I de Inglaterra. No podemos olvidar a Isabel I, la reina virgen de Inglaterra. Su reinado es conocido como la Edad de Oro Isabelina, un periodo de florecimiento cultural y expansión territorial. Isabel era una estratega política excepcional, hábil en la diplomacia y en mantener el equilibrio de poder en Europa. Supo cómo manejar las tensiones religiosas internas y enfrentarse a potencias extranjeras como España. Su apoyo a la exploración llevó a la expansión del comercio inglés y al establecimiento de las primeras colonias en América. Se estima que su IQ era de alrededor de 145. 6. Napoleón Bonaparte. El siguiente en nuestra lista es Napoleón Bonaparte, quien, a pesar de sus controversias, es indudablemente uno de los líderes militares más brillantes de todos los tiempos. Napoleón no solo conquistó gran parte de Europa, sino que también implementó reformas profundas en Francia, que sentaron las bases del Estado moderno. Su código napoleónico influye en los sistemas legales en todo el mundo. Además, su capacidad para planificar y ejecutar campañas militares complejas le permitirá mantener el control sobre vastos territorios. Su IQ se estima en 145, reflejando su combinación de habilidades militares y administrativas.
7. Pedro el Grande. Pedro el Grande de Rusia es otro ejemplo de un gobernante cuya inteligencia transformó su país. Cuando subió al trono, Rusia era un estado medieval atrasado. Pedro modernizó el ejército, creó una marina poderosa y reformó la administración gubernamental. Su enfoque en la educación y la apertura a las ideas occidentales transformaron a Rusia en una potencia europea. Fundó San Petersburgo, que se convirtió en una ventana hacia el oeste y en un centro cultural y político. Su IQ se estima en 140, lo que explica su capacidad para transformar un país entero. 8. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, el presidente número 16 de los Estados Unidos, es famoso por su liderazgo durante la Guerra Civil Americana y por su inteligencia emocional y política. Nacido en una familia humilde, Lincoln tuvo poca educación formal, pero eso no le impidió convertirse en uno de los abogados más respetados de su tiempo. Su habilidad para comunicarse y conectarse con el pueblo estadounidense fue crucial en tiempos de división. Lincoln supo cómo manejar las diferentes facciones dentro de su propio partido y cómo mantener la Unión unida. Su determinación para abolir la esclavitud culminó en la proclamación de emancipación y la aprobación de la 13ª enmienda, que puso fin a la esclavitud en los Estados Unidos. Además, Lincoln fue un maestro en el uso de la retórica, como se puede ver en discursos como el de Gettysburg, que inspiró a una nación cansada de la guerra a seguir luchando por la unión y la libertad. Se estima que su IQ era de 140, un reflejo de su capacidad para manejar situaciones complejas y su profunda comprensión de los principios de justicia y libertad. 7. Genghis Khan. Genghis Khan, el fundador del Imperio Mongol, es conocido tanto por su ferocidad en la batalla como por su inteligencia estratégica. Bajo su liderazgo, los mongoles unificaron las tribus nómadas de Asia y crearon el imperio contiguo más grande de la historia. Genghis Khan supo cómo utilizar la movilidad y la disciplina de su ejército para vencer a enemigos mucho más grandes y mejor equipados. Además, promovió el comercio y la comunicación a lo largo de la ruta de la seda y desarrolló un sistema de leyes que unificó a su vasto imperio. Su IQ se estima en 145, lo que subraya su capacidad para dirigir vastas conquistas y administrar un imperio diverso. 10. Winston Churchill. Terminamos nuestra lista con Winston Churchill, el primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial. Churchill es célebre por su liderazgo inspirador y su capacidad para tomar decisiones difíciles en tiempos de crisis. Su inteligencia se reflejó en su oratoria, que levantó la moral del pueblo británico durante los momentos más oscuros de la guerra. Además, su visión estratégica y sus alianzas internacionales fueron cruciales para la derrota de las potencias del eje. Su IQ se estima en 145, reflejando su combinación de habilidades diplomáticas y estratégicas. Como conclusión, puedo decir que cada uno de ellos dejó una huella indeleble en el mundo gracias a su agudeza mental, visión estratégica y capacidad para liderar en tiempos de desafío. Desde la antigüedad hasta la era moderna, estos líderes demostraron que la inteligencia es una herramienta poderosa para el cambio y la innovación. Si disfrutaste este video, asegúrate de darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Déjanos un comentario sobre cuál de estos gobernantes te parece el más impresionante, o si hay algún otro que piensas que debería haber estado en la lista. Nos vemos en el próximo video.